El rol fundamental es descubrir qué necesita ese agricultor. Hay conocimiento mundial de muchas formas de producción, sin embargo, lo que se necesita es escoger de ese menú gigantesco que hay de tecnología, de información, de conocimiento, aquello que es relevante para el productor. Y no relevante solamente desde el punto de vista de mayor productividad, tiene que tener relevancia de carácter social, tiene que tener relevancia de carácter cultural, tiene que tener relevancia de carácter ambiental y económico. Entonces, la tarea más compleja de un investigador, de un productor, es ir generando tecnologías que tengan adoptabilidad, capacidad de ser absorbidas por una población que tiene una demanda específica de tecnologías que le permitan producir mejor. Bueno, en realidad hay que separar dos vertientes. Una que siempre la dividen es la vertiente de la agroexportación. La agroexportación llega con la idea de poder competir con los mercados mundiales, transforma, ya no es el patrón de chacra, ya no es el chacarero, es el inversionista, es el administrador, y ellos, con un sentido pragmático, traen la mejor tecnología de Chile, de California, las variedades de uva que requieren, de donde se busque en el mundo ellos la tienen. Entonces esa es una vertiente en la cual quien tiene recursos tiene una visión clara hacia dónde apunta y que tiene la capacidad financiera de poder manejar esa tecnología. Entonces nosotros tenemos en este momento en las zonas de Ica, en las zonas de La Libertad, parte Piura, algo en Lambayeque, tenemos tecnologías de punta y sitios de producción que están con lo último, hasta lo que es agricultura de precisión, el uso de drones, computadoras para regar, eso está. El otro sector es el sector grande, el sector que tiene casi el 90% de la producción agropecuaria y que tiene necesidades variables, ya sea de costa, de sierra o de selva. Cada uno tiene una necesidad y en nuestro caso en el Perú, que es muy complejo, como tenemos 115, 116 zonas agroecológicas, hay 116 menú de productos que podemos hacer. Entonces tenemos que concentrarnos en aquellos que tienen potencial por un lado y que tienen demanda por otro por parte de los productores. A veces esa demanda se da simplemente por el arrastre económico. Un caso interesante es el caso de la palta. La palta empieza como un boom en zonas de producción comercial exportadora, pero ahora la palta se da en muchas partes de la sierra y mucho pequeño y mediano productor son los que abastecen a los packing para hacer la exportación de paltas al mundo. Entonces, eso hace de que el productor que se compromete con un packing a venderle es un sujeto que absorbe rápidamente la tecnología que necesita. Viene la persona encargada del packing y le dice, mire, usted tiene que sembrar con este patrón, va a hacer este injerto, este es el manejo de la palta, estas son las condiciones, esta es la humedad relativa con la cual usted va a cosechar la palta para yo llevarla. Y la persona que reconoce lo que tiene que hacer, lo hace. El otro caso es el café. Los cafés de calidad certificados en este momento requieren de tener calidad de taza. ¿Y qué ha pasado? Muchos de los fondos de investigación que han ido a las cooperativas y a los productores de café han sido para capacitar a personas en calidad de taza. ¿Por qué? Porque ese es un factor crítico para el mercado del café. Mantener la certificación orgánica o certificación de comercio justo. Antes existía la Oficina Nacional de Evaluación de los Recursos Naturales, que uno de sus propósitos era hacer una vigilancia sobre el estado de los recursos naturales en el país. Y se hicieron estudios muy interesantes, entre ellos uno, por ejemplo, que mostraba que más o menos la tercera parte de las tierras de la costa ya estaban salinizadas por malos riegos, por malos sistemas de drenaje, etc. Este estudio se hizo en la década del 70. Hace 50 años no se ha vuelto a hacer un estudio sobre cómo están los suelos en los diferentes valles de la costa, porque el año 1992 el presidente Fujimori
llegó a la conclusión de que el Estado no tenía que hacer con esas cosas, ¿no? ¿Para qué ocuparse de esas cosas? Pero resulta que desde esos años se han ampliado mucho los cultivos de arroz en la costa y por lo tanto es de esperar que ha habido más salinización porque el arroz exige mucha agua. Hay estudios que muestran que algunas de estas grandes obras de irrigación para la agricultura de exportación están produciendo salinización en las partes bajas de los valles, ¿no? Y entonces la conclusión es que seguramente estas áreas se han extendido. Y las medidas que tome el Estado para controlar eso o para recuperar las tierras que pierden fertilidad y algunas ya pierden totalmente su calidad productiva, son mínimos o inexistentes. Bueno, entonces es una muestra de la insostenibilidad de ciertas formas de hacer agricultura. La agricultura de exportación muestra datos tan espectaculares como el incremento de las exportaciones agrarias y también los cambios en el paisaje, porque donde antes había desierto, hoy día hay campos muy bonitos verdes. Entonces, y además dice que da mucho empleo. Entonces, en general, la población dice, vaya, qué maravilla, ¿quién puede criticar esto? Pero la pregunta es, ¿cuán sostenible es todo eso? Y son cada vez más los estudios que muestran, no los que hay acá, porque acá no se hacen estudios sobre eso, los estudios que se hacen afuera sobre el tema es que ese tipo de agricultura industrializada es una agricultura que consume demasiado derivados de petróleo, es demasiado contaminante, afecta mucho las aguas, también contamina las aguas y los suelos, y entonces que no es sostenible, ¿no? Es decir, puede durar 30, 40, 50 años, pero va empobreciendo los suelos y cada vez entonces la agricultura se va convirtiendo en una actividad ya que no depende de la naturaleza, sino que depende de insumos industriales. Se artificializa totalmente la agricultura, ¿no? Este es uno de los grandes temas que hoy día está en debate, porque hasta hace, digamos, la Revolución Verde, que fue una modificación muy importante en las tecnologías de producción, que tuvo resultados espectaculares allá por a partir de la década del 60, década del 70, y que tuvo impactos muy grandes también en la reducción de la hambruna en países como la India, que tenían hambrunas muy grandes, ¿no? Esta revolución verde reposaba mucho en la maquinización y precisamente en el riego y en la utilización de derivados del petróleo. Entonces, sus resultados fueron espectacularmente positivos, pero las consecuencias se vieron tiempo después, justamente por su carácter de contaminante, etcétera, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora por la modernización que hay de la agricultura peruana es que lo que hay es una especie de revolución verde potenciada.